El Señor es bueno todo el tiempo. Sí, a pesar de nosotros, Dios es bueno, y eso es algo que tenemos que mencionar, porque a veces se nos olvida que la bondad de Dios no es porque hayamos hecho algo para ganárnosla, sino porque simplemente Él le ha complacido hacerlo, ¿verdad? Él le ha complacido ser bueno para con nosotros. Mira, en esta mañana quiero continuar hablándote de misiones. ¿Te parece bien? La iglesia está en misión, es una realidad. La iglesia, si es iglesia, está en misión, si no, no es iglesia. Porque la iglesia, como definición, es el conjunto de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo y que tienen como objetivo anunciar que Cristo ha muerto y ha resucitado y que ahora todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna y vida en abundancia. Así que estamos en misión. Recordad estar orando por la iglesia en C, donde los pastores Carlos y Xiomara pues están haciendo ahí su labor. Deciros que ya está bastante avanzado el alquiler del local. ¿Os acordáis que hace unos meses estuvimos como iglesia decidiendo si apoyábamos en el alquiler del local en C? Ellos hasta ahora se estaban reuniendo en el negocio que ellos tienen para que les sirve de sustento. Tienen varios negocios. Uno de ellos es de paquetería, de un servicio de transporte de paquetes, y el otro es un restaurante que además les sirve como plataforma para conocer a peregrinos que están haciendo el Camino de Santiago y la oportunidad de poder hablarles acerca de Cristo. Así que hasta ahora se estaban reuniendo en el restaurante, pero vieron la necesidad y creyeron oportuno poder separar la iglesia del restaurante, la reunión, y encontraron un local. Ya han llegado a un acuerdo con el dueño del local, están a la espera de firmarlo, y mientras tanto pues lo están acondicionando un poco para cuando sea el momento de poder reunirse. Así que oremos por C. Recordad que en aquella zona a la que el apóstol Pablo decidió ir, porque él quería ir hasta lo último de la tierra, y lo último de la tierra, según el Imperio Romano, que era lo que en ese momento existía, era Finisterre. Ahí el apóstol Pablo quería llegar y hasta ahora no había testimonio evangélico. Así que oremos por esa zona, por los hermanos que están sirviendo allí, por los hermanos que están dedicándose a compartir la palabra, para que el Señor los bendiga y los prospere. Amén. ¿Podemos orar por ellos ahora? ¿Sí? Señor, en esta hora queremos clamar por la vida de Carlos y de Xiomara, de toda la iglesia allí en C. Gracias, Señor, por la disposición y por esa obediencia a tu llamado que ellos una vez hicieron, Señor, de entregarse por completo a ti y de cumplir la misión. Bendícelos, Señor, gracias porque ellos vienen de otro país y bendicen nuestra tierra, Señor, y te pedimos que tú los prosperes, Señor, y que tú los guardes, Señor, y que ese alquiler, ese local, tú puedas proveer de todo lo necesario y que puedan ser luz y servir de testimonio en aquel lugar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, cuando hablamos de misión, estamos hablando de algo que trasciende lo material, ¿sí? A veces decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer misión? Si no tenemos dinero, si no tengo los medios necesarios, ¿cómo puedo hacer misión? A veces pensamos que la misión es alquilar un local para poder compartir la palabra, y está bien. Yo no digo que no sea práctico el poder tener un local. En mi casa no cabéis todos. Bueno, un poco apretadillos cabríamos, ¿no? Pero muy justos. Entonces, creo que es práctico tener un local, es importante, sobre todo en los meses más fríos del año o en los más calurosos. Pues hombre, siempre viene bien tener un lugar de refugio, pero recordemos que la iglesia comenzó en las casas. Y comenzó en las casas y partió de un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor había decretado que el pueblo hiciera. Vamos al libro de Zacarías. Porque uno puede pensar que la misión empieza en el Nuevo Testamento. Pero recordemos que la misión de Dios de salvar al hombre comienza en el Génesis. Y encontramos ahí en Zacarías, vamos a leer varios pasajes. El primero
que quiero leer es en el capítulo 3, versículo 10. Zacarías, capítulo 3, versículo número 10. Recuerda, Zacarías, el penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, del Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 3, versículo número 10. Lo leemos y luego vamos a continuar leyendo el capítulo número 4. Dice así: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Leemos el capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño y me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelero de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué es esto? Le dije: no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome: esta es palabra del Señor para Zorobabel, y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. En tu versión dirá: no con espada ni con ejército. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es. Después me fue dirigida esta palabra del Señor: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Esos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hablé una vez más y le pregunté: ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten aceite dorado? Él me respondió: ¿no sabes qué es esto? Yo dije: no, Señor mío. Y él me respondió: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Puedes tomar tu asiento. Esta profecía es una profecía dada a un pueblo que está por regresar a la tierra perdida, está por regresar a contemplar de nuevo la gloria que un día contemplaron. Es un pueblo que ha sido expulsado de su tierra, les han condenado a vivir en el exilio, han sido llevados como esclavos, como siervos de otra nación, y ahora el Señor, a través de varios profetas, les está diciendo: vais a regresar y vais a volver a ver la gloria que una vez visteis. Evidentemente, cuando habla de ver la gloria, quien la vería realmente serían los descendientes. Pocos de los que salieron de Jerusalén a Babilonia regresaron para contemplar de nuevo lo que un día contemplaron. Esta historia nos recuerda la realidad del hombre en cuanto a Dios. Recuerda que nosotros hemos perdido la comunión con Dios, perdimos la comunión con Dios a causa del pecado, perdimos nuestra posición delante de Dios y fuimos llevados al exilio. Es decir, desde el momento en que el hombre pecó, ya no vive en la presencia de Dios, que es el paraíso, el huerto del Edén, sino que ahora vive fuera de la presencia de Dios. Y esa es una realidad que se nos olvida. De hecho, las vacaciones, en términos generales, la gente, la idea, el pensamiento que tiene acerca de ellas es encontrar el paraíso, ¿o no? Cuando alguien piensa en irse de vacaciones, está pensando en un lugar precioso, en un lugar bonito, en un lugar donde descansar, donde encontrar reposo, en donde no haya cobertura, en donde no le llame nadie para darle ninguna preocupación, en donde ni siquiera los de las compañías de teléfono te llamen para ofrecerte una línea nueva, ni los del seguro para ofrecer. Ese lugar es el lugar más maravilloso del mundo, ¿no?
playas de agua cristalina, con la palmera y el cocotero, ¿no? Y así nos imaginamos nuestras vacaciones. Yo lo llamo síndrome del Edén. Es el síndrome del paraíso. Es ese lugar en el que nos gustaría vivir por siempre, pero hay un problema. Y el problema es que a causa del pecado, la Biblia nos enseña que ya no podemos vivir de la manera en que vivíamos con el Padre. Ya no podemos vivir de la manera en que el Señor decidió o planificó que viviéramos. Porque recuerda, ¿cuál es la idea del paraíso? Es un lugar en donde no hay miseria, en donde no hay enfermedad, en donde no hay guerras, en donde no hay pobreza, en donde no hay nada. Pero hemos sido sacados de eso. Ahora, el Señor promete regresarnos a ese paraíso. ¿Lo crees? ¿Amén? Mira, para los que hemos creído en el Señor, sabemos que ese paraíso está preparado para nosotros. El Señor, cuando ascendió al cielo, antes de ascender, les dijo: yo me voy para preparar morada para vosotros. Y si no lo hubiera, ya lo hubiera dicho. Así que el Señor está preparando ese paraíso, o ya está preparado para nosotros. Los que hemos creído en el Señor, estamos seguros. Mira, algunos llegan a decir: no, si el Señor venga, que venga después de las vacaciones. Por lo menos que las disfrute, que ya lo he pagado, ¿verdad? Pero lo que no sabes es que ese lugar, aunque sea lo más maravilloso del mundo, no se compara con la gloria venidera, no se compara con lo que el Señor tiene preparado para ti. Mira, hay mucha gente que se conforma con una semana de vacaciones. El Señor te ofrece una eternidad con Él, y eso es muchísimo mejor que un día de vacaciones en el mejor lugar del mundo, en el mejor hotel del mundo, con todos los sirvientes del mundo. El Señor te ofrece una eternidad con Él, y esa es la clave de la misión. Cuando nosotros compartimos la misión, primero debemos de considerar lo que el Señor nos está diciendo en estos capítulos anteriores. Si lees el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, vas a ver que el Señor está hablando de la condición humana y de una necesidad profunda de encontrarse con Él. Y tú y yo tenemos esa necesidad profunda de encontrarnos con Dios. Mi alma está vacía si Dios no la llena. Mi alma está vacía si Dios no la completa. En Cristo estamos completos, dice la palabra del Señor. Ahora, el versículo número 10 del capítulo 30 nos presenta ciertos símbolos que nos hacen entender cuál es la predicación de la palabra cuál es la predicación que nosotros debemos de tener. Porque recuerda, cuando hacemos misión, no la hacemos en nuestro nombre, lo hacemos en el nombre del Señor. Y eso quiere decir que lo que proclamamos, que lo que predicamos, tiene que ser aquello que el Señor ha dejado dicho para que lo compartamos. Y en el capítulo 3, versículo 10, encontramos que el Señor le dice a Josué, por cierto, que es uno de los sacerdotes que recibe a Zacarías, pero Josué es uno de los sacerdotes que están ahí. Y le dice: en aquel día, el Señor de los ejércitos hará que cada uno de vosotros convide a su compañero. ¿Qué significa convidar? Compartir, dar, es sentar a alguien a la mesa, ¿verdad? Es llevarte a alguien a algún sitio y agasajarlo, ¿verdad? Convidar a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Debajo de su vid y debajo de su higuera. Mira, podemos convidar a muchas cosas. Yo puedo pensar, no, le voy a preparar un plato de marisco a Sandra que le encanta. Sandra, la esposa de Diego. Y resulta que a la esposa de Diego, por si alguno los quiere invitar, no le gusta el marisco. Ya te lo digo yo. Así que imagínate que a mí se me ocurre preparar una cena para Sandra y para Diego, junto con mi esposa. No voy a preparar solo, ¿sí? Yo voy a seguir las indicaciones correctas para que salga bien. Y entonces resulta que decimos, quiero convidar, ¿qué le voy a dar? ¿Qué es lo que a ellos les va a gustar? Y enseguida pensamos, no, pues un fideuá, que tiene langostinos, que tiene no sé qué. Se lo pongo en la mesa, pongo Sandra, perdóname si no ves, discúlpame, que no estás. Era por poner un ejemplo. Bueno, digamos que se llama Antonia. No hay ninguna Antonia. A Antonia no le gusta el marisco. Y la siento a la mesa y por respeto se lo va a comer, pero ¿lo va a degustar o no? No.
Cuando compartimos la palabra pensamos que podemos compartir la palabra de cualquier manera. Pensamos que podemos llenar el corazón de las personas con cualquier cosa y no es verdad. La única forma en que una persona puede ser llena de la presencia de Dios es compartiendo la palabra. Yo no puedo convidar a alguien a otra cosa que no sea lo que el Señor tiene para esa persona. Y cuando hablo de convidar no me refiero a esa comida, me refiero a algo espiritual, algo que realmente puede llenar la vida de las personas. Mira, la vid y la higuera eran símbolos comunes en la cultura hebrea para presentar seguridad, abundancia y bendición divina. Estar debajo de su vid y debajo de su higuera evoca la imagen de descanso, estabilidad, bienestar material y espiritual. Y esa es la clave. Cuando compartimos el Evangelio, no estamos buscando sentirnos bien, no estamos buscando llenar un lugar con mucha gente, no estamos buscando simplemente el que alguien nos reconozca una labor que estamos desarrollando. No, lo que anhelamos y deseamos es que el bien, la paz, la seguridad y la confianza y bendición que hemos recibido de parte del Señor reposen sobre otras personas. Lo que yo he recibido lo comparto. Mira, normalmente damos de lo que tenemos. Ahora, si en tu vida hay paz, si en tu vida hay seguridad, si en tu vida hay bendición de parte de Dios, eso vas a compartir. Pero si no lo hay, no vas a poder compartirlo. Va a quedar en lo teórico, pero se va a ver que no realmente es lo que hay en tu casa. Vas a llegar a casa de esa persona y decir, no, me está vendiendo que él tiene paz y no tiene paz. Me va a vender o me está diciendo que está bendecido y no está bendecido, bendecida. Hermano, cuando somos llamados a convidar a alguien, es a conocer quién es Jesús y lo que el Señor tiene para ellos. Porque la otra parte de este pasaje, del versículo número 10, en el contexto en el que Judá regresa del exilio, hay una parte de la visión profética que anuncia la restauración del sacerdocio, la purificación del pueblo y la venida del renuevo. Así que la invitación mutua a compartir bajo la vid y bajo la higuera simboliza la reconciliación nacional y espiritual. Simboliza el poder acercarse al Maestro, al Salvador, al que tiene la llave para llevarte al cielo, al único que puede redimir tu vida. No hay otro que pueda redimir nuestras vidas y no hay otro que pueda redimir la vida de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, de tus hijos. A nuestros hijos los convidamos a muchas cosas y muchas veces dejamos a un lado al Señor. Los obligamos a estudiar en la escuela, les obligamos a no faltar a ninguna clase, les obligamos a sacarnos buenas notas, pero ¿cuántas veces, entiéndeme lo de obligarle, les obligamos a leer la palabra, a venir a la iglesia, a orar y a decirnos qué es lo que están aprendiendo de parte del Señor? ¿Cuántas veces le preguntas a tu hijo al día, oye, ¿qué aprendiste hoy de parte del Señor? ¿Qué leíste hoy de la Biblia? Porque muchas veces, y el problema está ahí, es que nos hemos acomodado y hemos echado raíces en este mundo, pero este mundo se deshace, este mundo se acabará y lo único que quedará es un recuerdo de lo que el Señor hizo con aquello que fue destruido. Así que la frase convidará a su compañero tiene una destacada importancia de vida en comunidad y no solo trata de una paz individual, sino de una paz compartida, donde el pueblo de Dios vive en armonía, compartiendo bendiciones y relaciones significativas. Cristo, el renuevo, anticipa el reino de Dios, que traerá una paz duradera. Y eso es lo que compartimos. El pueblo hebreo, los judíos hoy, no creen que Cristo sea el Mesías. Hay un remanente del pueblo de Israel que sí lo cree, pero la mayoría no lo cree porque apuntan a esta profecía como no cumplida. Porque ellos dicen que Cristo no trajo una paz duradera. Sin embargo, sabemos que aquel que ha conocido de Cristo ha recibido la paz. Una paz completa,
Una paz que no depende de las circunstancias ni depende de ninguna situación. Una paz que viene del Señor. Así que ese preámbulo es el que nos invita y nos anima a hacer la obra de Dios por medio de su Espíritu y a cumplir la misión. Zacarías capítulo número 4, hemos leído los pasajes y en los primeros versículos encontramos cómo se nos dice que hay un candelabro de oro macizo con un depósito arriba con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Y a qué apunta este candelabro? Apunta a la presencia del Espíritu Santo en la labor. Mira, Zorobabel no podría llevar a cabo la misión que el Señor le había encomendado de restaurar el reino, de devolver la tierra al pueblo de Judá, si lo hiciera en sus propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar nada. Lo que está pretendiendo aquí el profeta es dar a entender que es el Espíritu Santo, la fuente de luz espiritual, es el que de alguna manera puede dar inteligencia, puede dar sabiduría al hombre natural para percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo decía antes que a la hora de convidar a alguien solemos centrarnos en las cosas materiales. En una celebración de boda, enseguida los novios lo primero que piensan que es el convite, en la tarta, ¿no? En qué vamos a darle a nuestros invitados. Pero como hijos de Dios sabemos que la celebración es buena y es necesaria y Dios la permite, ¿sí? El Señor ha creado la fiesta, ¿sí? ¿Sí o no? El Señor nos ha dado la fiesta. El Señor dice que podemos deleitarnos en Él, de todas las cosas creadas, que podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, que podemos alegrarnos en Él. Y eso es algo que el Señor nos ha dado. Pero la clave es que todo lo que hago es para dar testimonio de Él. Cuando uno celebra una boda, no solamente tiene que ver con los novios y con la idea de que estos están presentando sus vidas en las manos del Señor como pareja, como matrimonio, para que el Señor los conduzca, sino que están sirviendo de testimonio y debe de haber una clara intención de invitar a aquellos a conocer que el único que puede guardar sus vidas, que el único que puede hacer que ese matrimonio prospere, que el único que puede hacer que ese matrimonio fructifique es el Señor. Dar testimonio. Así que solamente el Espíritu de Dios es la fuente de luz espiritual. El Espíritu de Dios es la fuente continua de poder. El flujo constante de aceite indica que el poder del Espíritu es permanente y suficiente. El Señor nos ha llenado de su Espíritu. Y nos ha llenado de su Espíritu no solamente para que habite ahí como un huésped molesto, que a veces para muchos el Espíritu es un huésped molesto. Porque es como ese huésped que nos está indicando las cosas que están mal en nuestra casa. Yo no sé si has tenido a alguien como huésped en casa, pero enseguida te va a decir, hay una grieta aquí, la luz no funciona, oye, la calefacción está muy baja, no, es que hace mucho calor, es que hace mucho frío, oye, que la nevera no enfría lo que tiene que enfriar, ¿verdad? Y cosas de estas. El Espíritu, ocurre, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente, es un huésped molesto para aquellos que no está dispuesto a atenderle. Pero el Espíritu de Dios es aquel que continúa dándonos poder para hacer la misión. Recibiréis poder, dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. La clave para poder hacer la misión, la clave para poder entender que lo que estamos haciendo tiene sentido es si lo hacemos en el Espíritu de Dios. Os decía el otro día, ¿qué se me ha perdido a mí en Camboya? Aunque en la familia hay una historia que dicen que alguien vino de Filipinas o se fue a Filipinas, en la familia. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué me gusta tanto el arroz?
Pero, ¿qué se me ha perdido a mí en Camboya? ¿Qué se nos ha perdido? ¿Por qué? Y es más, ¿por qué ir como familia a Camboya? Tú dirás, no, pero qué bonito es Camboya. Te repito, será muy bonito y todo lo que tú quieras, pero yo no voy a Camboya porque sea bonito. Si es que lo es, no lo sé, ya lo diré cuando vuelva. No me voy de vacaciones, me voy para cumplir con lo que el Espíritu de Dios nos ha dicho, que es hacer misión en todo el mundo, es compartir el Evangelio en aquellos lugares donde el Señor nos abra puertas, es ir allí donde el Señor quiere que vayamos. Y lo hago en el poder de Dios. Y lo hago convencido de que el Espíritu nos guía y nos indica hacia dónde debemos de ir. Pero no lo voy a hacer en mis fuerzas, no con espada, no con ejército, sino en el poder, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu reemplaza la autosuficiencia humana. Cuando hacemos la misión debemos de saber que no lo hacemos por una autosuficiencia personal. Dios enseña que la autosuficiencia es inútil en la obra espiritual. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces hemos trasladado este versículo a otros, ¿no? Maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Maldita la mujer que confía en otra mujer. Hombre lo habla, esto es algo de perogrullo, pero ya últimamente hay que explicarlo. Cuando habla de hombre se está refiriendo a lo general, hombre y mujer, ¿sí? Hasta hace poco el lenguaje se utilizaba así. Hoy en día los inteligentes de este mundo han decidido de que el lenguaje se tiene que utilizar de una forma más inclusiva. Pero ya hay una forma inclusiva de referirse al ser humano, ¿no? En ese sentido. Así que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces hemos dicho, no, al otro, no. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Maldito tú, maldito yo, si confío en mí, en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi sabiduría. Porque la palabra del Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y es que apartados del Señor nada podemos hacer, hermanos. No emprendas nada apartado del Señor. No te alejes de la voluntad de Dios. No dejes de tomar en cuenta la palabra del Señor, que es tu guía, que es tu dirección. Dale el lugar al Espíritu Santo, ese inquilino molesto que hay en tu vida, pero que es muy útil para conducirte por el camino correcto. El Espíritu de Dios capacita para cumplir el propósito divino. El Espíritu Santo nos empodera para servir a Dios y para realizar tareas imposibles. Mira, te podría contar cantidad de cosas que hemos hecho y que eran imposibles. Para la gloria de Dios. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto somos débiles, somos fuertes en Él. Y que nuestra debilidad, que el Espíritu está en vasos de barro para que la gloria sea de Dios. Y la realidad es que hemos visto la mano del Señor tantas veces y de tantas maneras. Y estas semanas, preparándonos para el viaje, recordábamos cómo el Señor ha sido fiel, cómo el Señor ha abierto puertas donde estaban cerradas, cómo el Señor ha provisto de todo lo necesario para poder ir y no ir con las manos vacías, sino ir para bendecir a otros. No solamente con nuestra presencia, no solamente con cosas materiales, sino también con cosas espirituales. Porque el Señor es quien está haciendo la obra, porque el Señor es el que capacita, porque el Señor es el que prepara, porque el Señor es el que está dispuesto a hacer la obra si tú te dejas. El Espíritu capacita para cumplir el propósito divino. Números capítulo 11, versículo 17, Moisés fue capacitado por el Espíritu. Y en Hechos capítulo 13, versículos 2, Pablo fue guiado por el Espíritu en su ministerio. Ahora, vamos a ver oposiciones. Hemos dicho que el mundo está en una posición difícil delante de Dios. Se van a ir al infierno. Yo no sé si somos conscientes de esto. Cada vez se predica menos acerca del infierno.
una época en la que se predicaba del infierno para meter miedo a las personas y que dieran su donativo para construir una iglesia o un templo. Pero el infierno es real. El infierno es real. Y sabemos que hay una oposición grande a la labor, a la obra del Espíritu de Dios que quiere proclamar el Evangelio en toda la tierra. Y en el versículo 7 del capítulo 4 nos dice que la gran montaña será reducida a llanura. ¿Y esto qué significa? Significa que el Espíritu vence toda oposición. El Espíritu vence toda oposición. Eso lo vas a ver en tu vida y lo vamos a ver en la obra misionera. Mira, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, ya se puede poner el rey de España por delante, que el Señor lo va a hacer. ¿Entiendes esto? Porque cuando el Señor ha decidido hacer algo en tu vida, lo va a completar. El que comenzó en ti la buena obra, la completará. Evidentemente se habla desde un punto de vista espiritual, de que hemos nacido de nuevo y vamos a crecer espiritualmente hasta la estatura de Cristo, pero también habla de aquellas cosas terrenales que vamos a enfrentar y que si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, muchas veces vemos la oposición delante y no nos movemos. Muchas veces vemos una montaña difícil de escalar, vemos el problema tan grande, tan difícil de avanzar, que decidimos quedarnos en una posición intermedia y decir, bueno, Señor, aquí estoy bien, no quiero avanzar más, no quiero estropear lo que hasta ahora hemos hecho, me quiero quedar aquí. Y perdemos la bendición. ¿Cuántas veces has perdido la bendición por no moverte? Muchas. Es más, muchas veces no solamente no nos hemos movido, sino que no nos hemos movido cuando veíamos venir el mal, y el mal nos pasó como una locomotora por encima. Pero el Señor promete algo. Promete que está con nosotros y que toda adversidad y toda prueba Él la va a allanar. ¿Lo crees? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar a cabo su misión. ¿Por qué crees que sigues vivo? No es porque te haya ido bien, porque aprendiste a respirar y ya está. Estás vivo porque Dios quiere. Ahora, ¿por qué Dios quiere que sigas vivo? Porque tiene un plan, un propósito. Yo anhelo completar el plan de Dios e irme con Él. Tampoco voy a acelerar los planes del Señor. Pero yo anhelo que el Señor cumpla sus planes en mí. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para quién vives? ¿Quién te ha ungido? Porque el ungido es alguien que ha sido reconocido como un siervo del Señor para hacer su misión. El Espíritu da autoridad. Los dos olivos prefiguran a los dos testigos que encontramos en Apocalipsis 11 y que están llenos del Espíritu y que tienen poder para cerrar el cielo y tienen poder para proferir la palabra de Dios. Dios quiere que proclamen la palabra de Dios, que seas testigo de Él y Él te va a empoderar. Finalmente, encontramos una aplicación espiritual que tiene que ver con vivir en el poder del Espíritu, en el capítulo número 10. ¿Quién menospreció el día de las pequeñeces? Mira, es fácil sumarse a algo que está caminando, que ya tiene un recorrido y que está demostrado que funciona, ¿sí o no? ¿Es así? ¿Pero esto funciona? Sí, mira, llevan 30 años haciendo esto y ha funcionado y pues me sumo a ello, ¿no? Es fácil sumarnos a algo que ya tiene un recorrido y que está desarrollado. Pero aquí el Señor dice, ¿quién menospreció el día de las pequeñeces?
Zorobabel tenía que regresar y el mensaje de Zorobabel era claro: vamos a reconstruir la ciudad. Cuando llegan a Jerusalén, ¿qué encuentran? Todo derruido, todo destrozado. El templo ha sido derruido, ha sido quemado, las murallas han sido derribadas, una ciudad totalmente destruida. Y unos pocos que vienen de Babilonia vienen con la ínfula, eso no sé cómo vas a traducir, vienen con ese pensamiento de vamos a reconstruir la ciudad. Yo no sé si tú serías de aquellos que dirían: oye, reconstrúyala tú, porque ¿por dónde empezamos? Y ahora de repente llegan Nehemías y compañía y dicen: no, vamos en una mano la espada y en otra mano el martillo, o lo que le quiera llamar, ¿cómo era? La pala. No, y más complicado todavía. Y los Sanballat diciéndote: pero qué. Entonces, tienes la oportunidad de creer en lo que Dios está haciendo y sumarte, o ser de aquellos que menosprecian la pequeñez, el inicio, lo primitivo de la obra del Señor en un lugar. He escuchado a predicadores que han dicho: yo no voy a predicar a un lugar donde haya menos de 100 personas o 200 personas o 300 personas. Y puede ser que tú digas: no, pero yo no voy a ir a un lugar donde solamente hay 5 niños, o 10 niños, o 20 niños, o donde hay 1 o 2 personas. Y mi pregunta es: ¿acaso Cristo no vino a morir por una sola persona? Y si Cristo vino a morir, aunque fuera por uno solo, ¿nosotros no deberíamos de hacer lo mismo? El Espíritu transforma lo pequeño en algo glorioso. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Y Dios escogió a lo débil para menospreciar a los fuertes. Los 7 ojos representan la omnisciencia divina. El Espíritu guía con precisión. El Espíritu intercede por nosotros y el Espíritu nos guiará a toda verdad. Si estamos en el plan de Dios, debemos de saber que Él tiene todo bajo control. La misión de la Iglesia, por lo tanto, en el Nuevo Testamento es la misma que en el Antiguo. La Iglesia nace por el Espíritu en Pentecostés. Encontramos ese evento como que marca el inicio de la Iglesia primitiva neotestamentaria, y de ahí la Iglesia es guiada y empoderada por el Espíritu para reconstruir lo que el diablo derribó. La misión de predicar el Evangelio y hacer discípulos y extender el reino se realiza bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esta es la verdad que se extiende al Nuevo Testamento. La Iglesia nace, crece y cumple su misión por el poder del Espíritu. Para el creyente, este capítulo es un llamado a vivir, servir y edificar en dependencia total del Espíritu, reconociendo que sin Él nada perdura, pero con Él todo es posible. Yo no sé si te suena raro o si te suena a chino lo que estoy hablando, pero es la empresa en la que estamos. Un pastor, y con esto termino, se montó en un avión y era un camino largo y le tocó a alguien al lado y empezaron a hablar de qué era lo que hacían y demás. Entonces el hombre le empezó a decir: pues yo soy empresario, me dedico a los seguros y tengo tantas empresas y tengo tantos empleados y hago tantas cosas y facturamos tanto al año. Sabéis que el mundo es así, el mundo, las personas para darse a valer cuentan sus cosas, ¿no? Así que cuando ya terminó aquel de hablar, el pastor empezó a hablar: pues yo también trabajo en una empresa. Dice: ¿ah, sí? Sí, es una empresa que tiene millones de empleados. ¿Millones de empleados?
Sí. Es una empresa que tiene miles de años. ¿Miles de años? Sí, sí. Es una empresa en donde la gratificación es igual para todos. ¿Que es igual para todos? Cuéntame más, pero ¿qué tipo de empresa es esa? Mira, es una empresa en la que no vas a recibir el pago hasta que te mueras. El hombre ya se queda así, pero a ver, ¿de qué empresa me estás hablando? Que yo soy pastor y mi empresa y mi jefe es Dios y mi empresa hace algo que tú no puedes hacer porque tú vendes seguros. Pero mi Padre está regalando la vida eterna a todo aquel que la recibe. De eso se trata. Y queremos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Hemos estado predicando sobre esto para que como iglesia entendamos que estamos llamados a algo. Estamos llamados a orar, estamos llamados a interceder los unos por los otros, llamados a interceder por la obra del Señor, por las misiones. Estamos llamados a dar aquello que el Señor nos ha dado primero y estamos llamados a ir. En esta ocasión vamos Priscila, Eunice, mi esposa, el pastor Samuel López, que lo conocéis y que ha estado predicando aquí, y un servidor, vamos a viajar, pero vamos en nombre de la iglesia. La que hace la misión es la iglesia. Y estamos empezando un ministerio pequeño, pero que se va a hacer grande en el nombre del Señor. Y la pregunta es, ¿estarás para ver este ministerio grande que el Señor está haciendo o te quedarás en el camino? ¿Estarás para servir en este ministerio o simplemente te quedarás como un mero espectador de lo que Dios está haciendo? No permitas que tu ego o que tu naturaleza carnosa, pecaminosa, te impida ver lo que el Señor quiere hacer en tu vida.